La historia del sufragio femenino es una pieza fundamental para comprender la vida democrática de un país. Los procesos de su reconocimiento, vividos a nivel regional, permiten conocer la asignación y el tratamiento que tienen sus mujeres en una sociedad. Según algunas autoras, a la mujer no se le tomó en cuenta en la Constitución de 1917 para votar y ser votada, debido a que se creía que su sufragio iba a ser influido por el clero, y la fracción revolucionaria no quería perder terreno ante la institución de la Iglesia en ese sentido. El tema empieza a colarse en la opinión pública, se comenta, se crea en ese mismo periodo del presidente Cárdenas el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que aglutinaba a diferentes sectores femeninos, a mujeres católicas, mujeres periodistas, mujeres escritoras, profesoras, enfermeras y demás. El apoyo que le dieron muchas mujeres al régimen y a las acciones de Lázaro Cárdenas fue importante para que él también promoviera, ante la clase política y ante la opinión pública, la posibilidad de que las mujeres pudieran votar. Se discute esta propuesta al interior del Congreso, se decide aprobarse, mas nunca se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, Lázaro Cárdenas se va de la presidencia en 1940 con esta deuda hacia las mujeres mexicanas. Tras la Constitución de 1917, Sonora fue escenario de importante agitación política y social. Esto posibilitó grandes movilizaciones de amplios sectores de la población y permitió a las mujeres abrir espacios y experiencias para participar en el espacio público de manera importante. Durante la década de 1910 y de los 20 hubo una participación importante por parte de las mujeres en el Estado. A pesar de que en el porfiriato, según dicen algunas autoras, se buscaba la domesticación de alguna forma de las mujeres, de mantenerlas en los espacios privados, la revolución causó que salieran a las calles, que hicieran diferentes trabajos como enfermeras, espías, periodistas, propagandistas, etc. Y bueno, para 1920 ya la mujer estaba participando activamente en los espacios públicos en el Estado. Hemos encontrado, por ejemplo, en el archivo del Congreso del Estado varias peticiones de mujeres que buscaban acercarse al Congreso del Estado para obtener diferentes apoyos. Algunas buscaban becas para sus hijos, las famosas viudas de la Revolución. Algunas buscaban que se les cedieran terrenos. Otras, por ejemplo, eran profesoras que buscaban apoyos para las escuelas. Hasta el momento, en Sonora, se tiene registrado la primera solicitud formal para el voto hasta mayo de 1925, cuando la profesora Emélida Carrillo envía una carta al Congreso del Estado. Queremos el derecho a votar y ser votadas, lo mismo que lo tienen los hombres a los 21 años en adelante. ¿Somos las mujeres tan indignas que se nos compara con los delincuentes, los ladrones, los criminales? ¿Qué acaso no tenemos alma, inteligencia para que se nos trate lo mismo que a los animales? ¿O acaso espera usted que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas, como parece ser la costumbre mexicana? Queremos que el sufragio femenino sea lo primero que se discuta cuando se abran las sesiones del Congreso, pues nuestro mayor deseo es poder votar. La respuesta a dicha solicitud fue la siguiente. La mayor parte de los miembros de la Cámara es de parecer que no es pertinente lo que la señorita Carrillo pretende. Cabe mencionar que el discurso en el cual se da la aprobación del voto en el 46 y el 53 es muy distinto al que ocurre en el periodo cardenista, pues el presidente Lázaro Cárdenas hablaba de la necesidad de que las mujeres incidieran en la política del país, mientras los mandatarios hablaban de que sí había que darles la posibilidad de votar, pero tenían que influir políticamente desde sus casas, es decir, desde el espacio doméstico, formando ciudadanos y ciudadanas. Después de la negación al voto femenino en 1937, el tema surge de nuevo en 1947, cuando tras presiones internacionales y el cuestionamiento de falta de prácticas modernas al Estado mexicano, se modifica el artículo 115 constitucional para permitir a las mujeres votar y ser votadas en elecciones municipales. Esta capacidad organizativa se vive con mayor intensidad en los años 30. Durante esta época, las mujeres salieron a la calle a manifestar sus derechos como trabajadoras, se organizaron en múltiples sindicatos y también incursionaron en los espacios públicos, calles, plazas y demás para protestar y exigir el derecho al sufragio.
Esta capacidad de las mujeres por organizarse se desplegó no solamente en sindicatos mixtos, sino principalmente en organizaciones exclusivamente de mujeres. Sus sindicatos expresaban las actividades feminizadas en las que las mujeres se ocupaban: costureras, lavanderas, planchadoras, cocineras, meseras, empacadoras de marisco, conservas, legumbres, trabajadoras de molinos, obreras en diversas fábricas, empleadas en oficios varios, dependientes en tiendas, taquimecanógrafas y maestras. Después del desencanto del periodo cardenista sobre la resolución del voto femenino a las mujeres, podría decirse que la década de los 40, las mujeres o el movimiento de las mujeres sufragistas pasó por un momento de reacomodo, de reorganización, en donde encontraron como una forma de manifestar, digamos, sus inquietudes políticas, los espacios que el sector, en este caso el sector público por medio de su partido político, les abrían. Bueno, algunos autores han afirmado incluso que esto se puede tomar como una especie de institucionalización del movimiento sufragista, ¿no? Al no encontrar o al verse un poco desencantadas de la resolución de Lázaro Cárdenas y la negación del voto. El municipio sería el escenario y laboratorio ideal para medir el desempeño e impacto del sufragio femenino. Este derecho se hizo vigente en Sonora hasta 1952, cuando se integró dicha reforma a nivel municipal. En 1953, durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, ante la presión de diversas agrupaciones de mujeres y con el interés de mostrarse como un país moderno, se aprueba la modificación del artículo 54 constitucional para otorgar plena ciudadanía a las mujeres mexicanas. Y en este sentido también podría decirse que las mujeres tuvieron que aprender a aprovechar esos espacios que se abrieron para poder incidir y participar en la toma de decisiones, aunque no fuera directamente por medio de un puesto electoral. Finalmente, el 5 de mayo de 1954, por medio de una reforma a la Constitución local, se reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en el Estado. Las mujeres no pudieron experimentar previamente el uso de su derecho al voto municipal hasta las elecciones estatales de 1955. Nosotros no hemos encontrado un registro específico durante este periodo, durante los 40 específicamente, sobre una solicitud propiamente hecha ni a nivel individual ni a nivel colectivo sobre su derecho al voto. Sin embargo, sí encontramos muchísima evidencia que permite suponer que las mujeres realizaban la práctica ciudadana, es decir, que se asumían como ciudadanas y podían tener la capacidad para dirigirse al poder legislativo, para dirigirse a sus gobernantes, para poder acceder a sus necesidades y sus demandas principales. Es decir, tuvieron que reagrupar sus estrategias, ya no para alcanzar un puesto público, pero sí para permanecer, digamos, cerca de la toma de decisiones. Un año después de la reforma en el Estado y como muestra de apertura, el Estado contó por primera vez con una diputada, la señorita María de Jesús Guirado, quien desarrolló su carrera política dentro de las filas sindicales del partido oficial. De la misma forma, la maestra, escritora y periodista Enriqueta de Parodi ocupó un cargo en la curul estatal. En 1961, Alicia Arellano Tapia se convirtió en la primera senadora de la República y unos años después en presidente municipal de 2 municipios del estado, incluida su capital. Sin embargo, creo que podemos analizar la evolución que ha tenido la participación de las mujeres a partir de la forma tradicional de hacer política o de la forma patriarcal de hacer política en el Estado mexicano, ¿no? En donde la mujer ha tenido que saber cazar y aprovechar las oportunidades o las coyunturas en las cuales puede participar, ¿no? Que le han dejado espacios y ahí es cuando los toma y los retoma, incluso hasta el día de hoy. Me parece entonces que la historia del sufragio femenino en México es interesante porque habla propiamente de lo que es, o es un reflejo de lo que es el sistema democrático en México, ¿no? Un sistema que ha sido carente en muchos sentidos de participación de sus grupos minoritarios, como es el grupo de las mujeres, y en las cuales día tras día, incluso hoy en día, han tenido que demostrar que tienen capacidad para poder hacer uso y disfrute de sus derechos. En Sonora, el sufragio femenino fue legislado meses después de su aprobación y reconocimiento federal en octubre de 1953.
La aprobación estatal se realizó como un mero requisito y fue aprobada por medio del Boletín número 5 el 5 de mayo de 1954. Es por ello que hoy conmemoramos los 60 años del voto femenino en Sonora.